Quizás sea el gran proyecto ferroviario pendiente en Valencia, la futura estación central, y tras el recomienzo de la operación meses atrás, Transportes ha revelado que licitará a final de año el concurso internacional de ideas para esta estación subterránea que cambiará la movilidad de la capital del Turia. La nueva estación intermodal tendrá un coste de unos 1.000 millones de euros y la funcionalidad ferroviaria se resolverá en 3 plantas, adecuándose a las futuras demandas de capacidad e integrando todos los servicios ferroviarios. Un rediseño del edificio aprobado en su día y que tras muchos años paralizado, finalmente se desechó para recomenzar de nuevo y adaptarse a los nuevos tiempos, donde se ha comprobado que el crecimiento de frecuencias y pasajeros es mayor del calculado años atrás con los nuevos precios o la llegada de la competencia. Un tráfico ferroviario que aún está por ver qué impacto tendrá en Valencia una vez se pueda utilizar al 100% la futura línea de alta velocidad tanto al sur, vía Alicante o Murcia, como al norte, vía Castellón y Barcelona. Para que eso sea posible, también habrá que acabar el túnel pasante de esta ciudad, una mega obra que ahora se fija para un horizonte lejano, muy lejano, antes de 2050, al que recientemente se le añadía recorrido extra al prolongarse varios kilómetros para salvar la huerta, con un coste extra de 300 millones de euros. La otra mega obra que desatascará el tráfico ferroviario que circule por esta ciudad, sobre todo de paso. Al poderse continuar, una vez estén ambos listos, túnel pasante y nueva estación, suponiendo una revolución para esos viajes transversales entre las distintas ciudades del arco mediterráneo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Todo esto llega tras el anuncio de Óscar Puente el pasado 8 de marzo, donde ratificó una inversión de más de 2.000 millones de euros por parte del gobierno central para transformar la movilidad de esta ciudad, pero que llevaba consigo un retraso extra en la estación central al tener que rediseñarse, así como la extensión del túnel pasante. Un considerable bajón que ya se veía venir entre los valencianos y que contrasta con la buena marcha del soterramiento de los accesos ferroviarios desde el sur de Valencia hasta la estación Joaquín Sorolla, ya en marcha, el llamado canal de acceso, que va a buen ritmo, así como la ampliación de esta estación, destinada a servicios de alta velocidad. La futura estación central subterránea será el punto de unión del canal de acceso con el túnel pasante y sustituirá a Joaquín Sorolla, siempre pensada como estación temporal, aunque dado el calendario de retrasos se ha convertido en una palabra poco acertada para definirla. De ahí su actual ampliación para dar cabida a los próximos servicios en vista de lo que todavía falta por ver hecho realidad, el megaproyecto de la estación central, que recordemos estará ubicada entre la Nord y la propia Joaquín Sorolla y que supondrá la culminación de la operación Parque Central. Ahora se sabe que se sacará adelante, antes de acabar el 2024, el anunciado concurso internacional de ideas para elegir el diseño de la nueva infraestructura, dejando atrás el anterior de César Portela, planificándose en estos momentos las condiciones de dicho concurso, plazos para presentar los proyectos o características que deben cumplir. Lo que sí se sabe es que la estación intermodal se resolverá en 3 plantas de funcionalidad ferroviaria, adecuándose a las futuras demandas de capacidad e integrando todos los servicios ferroviarios: media y larga distancia convencional, alta velocidad, cercanías, metro y tranvía, buscándose un edificio que suponga un nuevo hito para la ciudad, que combinará elementos del pasado con un nuevo modelo de movilidad. Además, la extensión del futuro túnel pasante requerirá un estudio de integración paisajística informado favorablemente por la Consellería competente en materia de paisaje y un informe favorable del Consejo de la Huerta de Valencia. Túnel que atravesará la ciudad por la Gran Vía Marqués del Turia y por la Avenida de Aragón, dando continuidad al canal de acceso, ahora en ejecución. Además, para avanzar más ágilmente en su desarrollo, se trabaja en un estudio complementario para prolongar el túnel hasta Albuixet y pasar la Huerta, que está protegida, separándose la tramitación ambiental del tramo Albuixet-Castellón para descongestionar ese tramo lo antes posible.
No se han dado plazos para conocer los futuros diseños de la estación, pero todo indica que será bastante tiempo, dado lo complejo del proyecto, por lo que habrá que esperar qué ideas surgen y cuál es la que finalmente se llevará el gato al agua. Un proyecto que, como en otros similares o parecidos, parecen provocar ya más cansancio en el valenciano medio que otra cosa, dado el historial de promesas sin cumplir o retrasos en casi todo lo que tiene que ver con el transporte en la tercera ciudad de España. Ojalá que esta sea la definitiva y que, aunque todavía vaya para largo, podamos ir sumando etapas e ir contándolo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.